Feliz día, hoy domingo, tercer domingo de Adviento, conocido también como el domingo de Gaudete. Y cada domingo, como todos sabemos, cada domingo tenemos un compromiso con el Dios de la vida, ir a nuestra iglesia más cercana, participar en la Eucaristía, que es un mandamiento, santificar la fiesta, con nuestros hermanos, que tenemos al mismo Dios, tenemos la misma fe, tenemos el mismo bautismo, tenemos la misma esperanza. Y esta palabra pues nos sirve para entrar ya en sintonía, para cuando vayamos a la iglesia, pues hemos escuchado la lectura, hemos escuchado la reflexión, y más fácil, vamos a entrar en sintonía con la palabra de Dios de este domingo. También este domingo es un día para compartir con la familia, para estar más sereno, para descansar, como le dije, para estar con la familia y así mantener siempre una familia unida. Vamos a compartir la palabra de este día. Lectura del libro del profeta Sofonías. Canta, hijas de Sión, da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se gozará y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Palabra de Dios. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas, anúncielas a toda la tierra, griten jubilosos, habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y Salvador. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos míos, alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. Que la benevolencia de ustedes sea conocida por todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Él contestó: quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él le decía: no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndole: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias.
Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en las manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy le hace una pregunta muy interesante a Juan el Bautista. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para ser cada día mejor? ¿Qué debemos hacer para acercarnos más a Dios? ¿Qué debemos hacer para que en nuestra vida haya un cambio en nuestra existencia, un cambio en nuestra vida interior? ¿Qué debemos hacer? Y Juan el Bautista enumera algunas cosas. Dice Juan el Bautista: el que tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. Con esa respuesta, Juan el Bautista nos hace entender y recordar las palabras de Jesús. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y preso me fuiste a visitar. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Primero, todos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser una persona bondadosa, personas caritativas, y nos tenemos que dar a lo demás, cada uno, donde le alcance su cobija. El que poco tiene, poco, dará poco. El que mucho tiene, tiene que dar mucho. Es decir, pero ¿qué tenemos que hacer? Todos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser caritativos, tenemos que dar limosna, nos tenemos que compadecer con los que sufren, tenemos que compadecernos con aquellos que necesitan, No podemos nosotros ser tacaños pensando que si doy voy a quedar yo en la quiebra, si doy no voy a tener para mí, si doy, ¿qué hago yo con mi vida? ¿Qué doy? Si doy, ¿qué hago? No debemos tener ese pensamiento mezquino, porque ese pensamiento nos vuelve tacaño y si queriendo también nos llena de avaricia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un corazón bondadoso, un corazón misericordioso, porque también Jesús nos lo enseñó y Juan el Bautista acá nos lo está diciendo. Por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que hacer. Y luego nos dice que unos publicanos se acercaron también para que lo bautizara. Y ellos también le preguntaban: maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Los publicanos tenían fama, porque ellos eran los que cobraban el impuesto para el Imperio Romano, pero ellos tenían fama que ellos cobraban más de lo que tenía que cobrar. Y por eso le respondieron, le dice Juan el Bautista: no cobre más de lo establecido, es decir, cobre lo justo. Por lo tanto, ahí le está diciendo, ¿qué tiene que hacer los publicanos? Tienen que ser personas honestas, no robar a sus hermanos en el cobro del impuesto, sino cobrar lo justo, lo que pedían. Eso es lo que tiene que hacer. Y le decía que era lo que tenía que hacer los publicanos. También le dijo, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué le dijo Juan el Bautista? No extorsione a nadie, ni denuncie a nadie falsamente, sino conténtese con su salario. Eso es interesante, porque esos soldados le preguntaron qué tenía que hacer. Y es importante tener en cuenta lo que dice Juan el Bautista. Primero, no denuncie a nadie falsamente, no extorsione a nadie. Le está diciendo a esos soldados qué es lo que tiene que hacer. Muy importante que eso lo escuche los que son policías, guardias, oficiales, soldados de algunos países. No serán todos los países, algunos países. Aquí en Venezuela pues se vive esa extorsión, cómo extorsiona a la gente en las alcabalas, cuando le piden papeles. ¿Y qué dice Juan el Bautista? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
no confórmese con su salario, no robe a la gente. ¿Por qué? Porque eso es robar. Hay un mandamiento que dice no robarás, y el pecado de robo no se perdona hasta que no se entregue lo robado. Alguno de esos militares dice, sí, pero ¿cómo voy a entregar si eso me lo dio alguien que ni conocía, que me lo soborné y me dio este dinero? ¿Cómo se lo voy a regresar? Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar a sumar todo ese dinero que yo he robado, porque eso es robar, extorsionar a la gente es robar, y tenemos que sumar todo ese dinero que he robado, y luego esa cantidad, no me puedo quedar yo con ese dinero. Si quiero que Dios me perdone ese pecado, lo tengo que regresar. Como ya no sabemos dónde vive esa gente, ¿de qué manera vamos a regresar? Dando limosna a los mendigos, dando limosna a personas que necesitan, dando limosna en la iglesia, es decir, dar la limosna de lo que me robé, que no es limosna, sino estoy regresando lo robado, que es una limosna, es regresar lo que me robé, para que así de esa manera, ese pecado, Dios me lo perdone. Vuelvo y repito, el pecado de robo no se perdona hasta que yo no regrese lo robado. Por lo tanto, no hay ninguna achaque. Ya no sé dónde vive esa persona, lo entregamos en limosna, pero lo pago de esa manera hasta que pague el último centavo. Pues el que extorsione y quiere estar en paz con Dios, tiene que hacer lo que le estoy diciendo. Y luego, pues, cuando le preguntaban a Juan el Bautista le respondía, ¿qué tiene que hacer? Cada uno de nosotros tenemos una profesión, ¿qué tenemos que hacer? El que es profesor preguntará, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, tengo que preparar mis clases, tengo que enseñarle a los alumnos, le tengo que enseñar valores a los alumnos, no lo puedo piratear, me debo preocupar por ellos para sembrarle en su vida la semilla y el deseo del conocimiento. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Qué tiene que hacer el sacerdote? Ser misionero, enseñar la palabra de Dios, ser persona caritativa, abrirse a los pobres, ayudar a los pobres, amar a Dios. Es decir, cada uno de nuestra profesión, pues sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿para qué? Para agradar a Dios e ir por el camino de la salvación. Pues eso era lo que Juan el Bautista le enseñaba al pueblo cuando le preguntaba, ¿y qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debe ser el esposo? Es ser una persona trabajadora, respetar a su esposa, ser cariñoso, cuidar su matrimonio, ser fiel en su matrimonio. ¿Qué tiene que ser la esposa? Igual, cuidar su matrimonio, cuidar a sus hijos, ser fiel a su esposo, tratar de mantener una familia unida como la familia Nazaret. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Qué tienen que hacer los hijos? Ser obediente con sus padres, respetuoso con sus padres, escuchar a sus padres y rendir todo lo que pueda para que sus padres pues se sientan orgullosos de ustedes. Y así, cada uno en lo que hace, pues sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Lo importante no es que lo sepamos, lo importante es que lo hagamos, Y nos dice Pablo, todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor. Y si todo lo que vamos a hacer lo hacemos en el nombre del Señor, tenga la seguridad que lo vamos a hacer mejor. Y eso que estamos haciendo tendrá sentido de divinidad, sentido de vida eterna. Pues hermanos, cada uno de nosotros sabemos qué tenemos que hacer. La gran pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Te da siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.